buenas tardes, suscriptores. Hoy, 4 de abril, estamos con la catedrática Clelia Martínez Maza, que es catedrática de universidad en el área de Historia Antigua, licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Historia por la misma universidad. Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio Nacional Fin de Carrera y Premio Extraordinario de Doctorado. Es miembro del Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja de la Universidad Carlos III de Madrid y académica numeraria de la Academia Andaluza de la Historia. En su trayectoria investigadora destacan sus estancias en l'École Normale Supérieure de Francia, la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, la Universidad de Oxford, la Universidad de Berlín y la Real Academia de España en Roma, además de haber estado igualmente en la Harvard Divinity School. Bueno, vamos a hablar con la profesora Clelia y a darle las gracias por su atención, por habernos acogido y por habernos dado todas las facilidades. Pues muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Bueno, vamos a ir directamente a la primera cuestión, que no es otra que ¿cuáles fueron las causas y circunstancias que le decidieron a usted a escoger su área de conocimiento sobre la que ha desarrollado su carrera? Pues yo creo que fue una elección puramente vocacional. Desde niña ya siempre me gustó la historia. Es verdad que no sabía decidirme entre la historia antigua y la contemporánea, y cuando elegí la carrera tampoco. Y ya matriculada en historia sabía que, bueno, que en el futuro resultaría casi imposible desarrollar una vida profesional dedicada a ello, ¿no? Así que me siento pues muy afortunada por haber conseguido vivir de mi vocación, y eso lo bueno que tiene es que las horas que se dedican al trabajo, que son muchas, pues no pesan, ¿no? Porque como se dedica a lo que gusta, pues se disfrutan también. Muy bien, profesor. Aprovecho ahora para hacerle una segunda cuestión relacionada con esta vocación y que se la hacemos a todos nuestros entrevistados. Estamos viviendo una época donde las humanidades están desapareciendo, desgraciadamente, del currículum académico. ¿Cuál es su opinión sobre esta pérdida de protagonismo de las humanidades? Y desde el punto de vista docente, desde la docencia, ¿cómo ha evolucionado la realidad de la universidad en los últimos años y cuál es su visión de futuro? Pues es verdad, yo creo que es una sensación compartida por todos los docentes, todo el profesorado, ¿no? de letras en general, de las humanidades. Lo vivimos, yo particularmente, pues con mucho pesimismo, porque comprobamos que en mi caso, ¿no? Pues no se valora suficientemente la historia como disciplina científica que es, ¿no? Y sobre todo como disciplina útil para conformar una ciudadanía con espíritu crítico, ¿no? Como disciplina científica, pues ¿qué comprobamos? Pues que se recurre a los hechos históricos de una manera crítica, politizada, ¿no? O bien la historia queda relegada simplemente a ambientar obras de ficción. Y yo creo que hay que poner en valor que las estructuras económicas, la desigualdad social, los fundamentos políticos que legitiman nuestra sociedad, pues solo pueden comprenderse gracias al análisis del pasado, ¿no? Y todas las sociedades necesitan integrar su pasado en la comprensión de sí mismas, ¿no? ¿Qué compruebo? Pues, por ejemplo, que también como profesora, pues que el conocimiento se parcela, se fragmenta, se dispersa cada vez más, y aquí pues está el principal valor de las humanidades, ¿no? Que es mantener esa comprensión global de nuestras sociedades, ¿no? Se habla mucho ahora, lo estamos viendo, de inteligencia artificial, ¿no? De otras transformaciones profundas en nuestro mundo, pero nuestra función es educar a los individuos que puedan decidir hacia dónde caminan, ¿no? Personal y colectivamente. Y esto será imposible si solamente formamos a especialistas en una mínima parcela técnica, que es a lo que parece estar encaminado el sistema educativo. Como profesora de la universidad, pues yo he visto que ha evolucionado mucho, llevo dando clases pues 25 años, pero que esa evolución pues no se ha traducido necesariamente en un progreso en todas las facetas.
porque, bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Que la realidad universitaria pues, busca formar excelentes profesionales, ¿no? Preparados para nuevos retos, para el nuevo entorno laboral. Hay muchos grados especializados, dobles grados. Ahora aquí en España está de moda pues, la formación para toda la vida, la internacionalización que fomentan las universidades, ¿no? Parece todo esto beneficioso, pero lo cierto es que, como ya he mencionado, pues lo que estamos formando son hiperespecialistas, ¿no? Y yo creo que como profesora, pues uno de los retos fundamentales es lograr una formación más holística, ¿no? Que supere esa rigidez, una formación más interdisciplinar, ¿verdad? Y en lo relativo a las humanidades, bueno, pues yo creo que hay que incorporar también pues otras especialidades, ¿no? Otras disciplinas para que el estudiante tenga un conocimiento integral. Yo creo que tenemos esa responsabilidad, ¿no? Abrir el horizonte y defender una forma de hacer ciencia y de enseñarla que trascienda la necesidad de ofrecer un producto concreto a corto plazo, ¿no? Sí, profesora, en algunas entrevistas, esto es un aporte personal, los entrevistados, los profesores universitarios nos dicen del creciente protagonismo que tiene la burocratización en el peso de su propia labor. ¿Es así? Sí, es verdad. Sobre todo aquellos que nos dedicamos a la actividad investigadora, ¿no? Tenemos para desarrollar pues, nuestros proyectos de investigación pues, el apoyo estatal, ¿no? El apoyo económico estatal, pero también revierte sobre nuestras espaldas lo que es la gestión de toda esa actividad investigadora. Los contratos, la adquisición de bienes, la adquisición de bibliografía, y esto pues, supone mucho tiempo, ¿no? Que reduce nuestro tiempo de la investigación, ¿no? Así que si se supone que nuestra labor como profesores tendría que estar dedicada, bueno, a la actividad docente, a la actividad investigadora y a la actividad también de gestión, pero de gestión de la vida universitaria, pues vemos que esa parte de la actividad investigadora está siendo devorada por ese compromiso económico que exigen los proyectos de investigación. Esto por un lado. Y luego también es verdad que en la docencia pues hay una excesiva burocratización, ¿no? Tanto pues de lo que es el despliegue de la actividad docente. Y al final muchas veces pues esta falta de tiempo tiene que convivir con la exigencia también de la academia de producir mucho, ¿no? Y resulta, bueno, pues que tenemos que recuperar todo ese tiempo perdido pues a partir pues, de nuestras vacaciones, por ejemplo, de nuestro tiempo libre, ¿no? Esa ha sido la otra queja, la de publica o muere. Exacto. Que parece ser un lema que se ha instituido en la academia. Profesora, vamos a un tema que usted domina en profundidad y es el ascetismo y el monacato de primigenio que tanto sorprende pues, al hombre actual. ¿Cuáles son las claves que debemos entender para comprender ese fenómeno de que una población grande de gente se retire al desierto? Bueno, para llegar a ese final, ¿no? Que es que vemos pues eso, un nutrido grupo de votos cristianos que deciden retirarse como opción vital, pues es, digamos, como decía, la meta de un largo camino que se inicia con las tesis, ¿no? Que es un término que no es cristiano, que significa ejercitarse, entrenarse, que ya se utilizaba en el mundo griego, y la práctica ascética implicaba primero la abstinencia tanto sexual como alimenticia con el fin de lograr pues un mayor compromiso con Dios, en el mundo cristiano me refiero, ¿no? Se renuncia a los bienes materiales, pues se practica las obras de caridad con esos bienes materiales de los que se ha renunciado, ¿no? Se practica la oración, el ayuno. Y aunque inicialmente esta práctica ascética se desarrollaba en el seno de la comunidad cristiana, es decir, en las ciudades, en las aldeas, pues hay individuos que deciden llevar a cabo ese compromiso vital, bueno, pues un poco más de manera más estricta, ¿no? Y entonces se alejan de su comunidad, de su ciudad, como decía, pues movidos por ese deseo de observar
ese ascetismo de un modo más radical, ¿no? Y entonces es cuando deciden vivir en soledad, apartados del mundo, ¿no? Dedicados solo a Cristo. Y de ahí que, en primer lugar, aparecieran los eremitas, ¿no? O los anacoretas, que vivían solos, y luego, bueno, pues se desarrollaron prácticas, vivían solos, pero aunque también vivían en comunidades, ¿no? Pero luego se desarrolló esa práctica ya de vida en común, ¿no? Que es lo que conocemos como el monasticismo. Sí, la actitud de la Iglesia frente a este fenómeno, la de la Iglesia oficial, ¿cuál fue? Bueno, pues en principio fue una actitud positiva, porque fue un instrumento esencial en la difusión del cristianismo y fue una pieza clave de la Iglesia. Por ejemplo, en zonas de Occidente, de la Galia, de Hispania, en Britania, bueno, pues la evangelización de los entornos rurales era muy complicada, ¿no? Pues difícilmente o costó mucho la cristianización de las ciudades, cuanto más pues la del medio rural. Y las comunidades monásticas desempeñaron esta labor. De hecho, muchos obispos pues, habían sido previamente monjes o ascetas. Las reglas monásticas servían, en todo caso, para garantizar que esa comunidad, que muchas veces son comunidades muy nutridas, de 1.000, 2.000 monjes, pues las reglas, como decía, garantizaban la obediencia debida al abad y, por lo tanto, aseguraban el control de todas esas comunidades integradas, como digo, por un número considerable de miembros, que además controlaban muchos recursos, muchas riquezas, y de ahí también que con el tiempo los obispos mostraran en los concilios, en las reuniones conciliares, su preocupación por evitar la autonomía de estas comunidades monásticas y por exigir su supervisión de la vida allí desarrollada, ¿no? Sí, cuando repasamos todos estos tipos de ascetismo nos encontramos con formas que a día de hoy nos parecen curiosísimas. Demenitas, estilitas, ípetros, dementes. Háblenos un poco de esta variedad y, si puede ser, de qué significado podría tener para esa gente, pues no sé, subirse a una columna y pasar allí una cantidad de tiempo enorme en el tiempo. Sí, en general lo que procuraban estos ascetas era una íntima comunión con Dios y un alejamiento de la vida mundana, que muchas veces pues se despliega o se pone en escena pues con prácticas que a nosotros nos parecen pues extraordinarias, ¿no? Tenemos, como decía, los dendritas, ¿no? Que son aquellos que vivían en los árboles. O, por ejemplo, los estilitas, que son los más conocidos también en su propio ambiente, ¿no? en su propia época, que son los ascetas que se instalan sobre columnas. Pues el más famoso es, por ejemplo, Simeón el Estilita, ¿no? Que pasó pues, prácticamente toda su vida subido a una columna cada vez más alta. Este tipo, bueno, luego tenemos, por ejemplo, estos dos, tanto los estilitas como los dendritas, se elevan por encima del resto de la comunidad y también les permitía un cierto aislamiento, porque hay que tener en cuenta que son individuos que están en íntima comunión con Dios, y entonces los peregrinos acudían a pedirles consejo, a buscar alguna reliquia sanadora, y todo este tipo de ambiente pues lo percibían como una agresión a esa práctica estética que suponía un cierto aislamiento. Una forma de asegurar el aislamiento pues era subirse a una columna más alta o subirse a un árbol. No lo consiguieron, por supuesto, ¿no? Hay también otros ascetas que los que nos permite comprobar desarrollan un tipo de vida en el que se ponen a prueba, ¿no? En el que, por ejemplo, pues los reclusos, ¿no? Vivían recluidos voluntariamente en celdas muy estrechas. Ponen a prueba su cuerpo para purificar así el alma. Hablo de los reclusos, por ejemplo, hablo también de los dementes, que son los anacoretas que, por ejemplo,
la noche la consagraban a la oración y por el día vagabundeaban por los pueblos, se hacían pasar por débiles mentales, ¿no? Poseídos por el demonio. Es una forma, como digo, de alejarse de la condición humana y purificar el alma poniendo a prueba su cuerpo, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, los ípetros que se cerraban en recintos no techados para sufrir todas las inclemencias del sol y de hielo, por eso hablaba de esas condiciones físicas de extrema dureza, ¿no? O los errantes, que son conocidos en latín como los giróvagos, que vivían pues, de la caridad, ¿no? Y estos sí que pues, eran percibidos como amenazadores por la Iglesia porque no estaban fijos a un territorio, no estaban controlados, ¿no? Sí, hay una cuestión muy importante que me gustaría compartir con usted, que es ¿qué papel desempeña la tentación y el demonio en todos estos monjes? Porque no son solo el demonio, digamos, exterior, son también los demonios interiores. Sí, desde luego las tentaciones servían, como ya he mencionado, para poner a prueba la pureza espiritual de los eremitas, ¿no? De los anacoretas, ¿no? Por eso van al desierto, porque es un espacio que no está civilizado y es allí donde Satanás se manifestaba con todo su poder, pues para hacer que el asceta abandonara el ayuno, la abstinencia sexual. Cuanto más abundantes y más extremas son las tentaciones pues, y el protagonista se mantiene más firme, pues más valor tiene su fe, ¿no? No es lo mismo abstenerse de alimento cuando se está en el desierto donde no hay nada que en una comunidad donde todo el mundo practica el ayuno, ¿no? Y te puedes sentir acompañado. El ayuno, como decía, en un lugar como el desierto, que además es un lugar que no es apto para la vida humana, hace más meritorio el autocontrol, ¿no? La resistencia a las tentaciones. Y con respecto a la pulsión sexual, bueno, pues el monje también debía mostrar su completo autocontrol. La tarea se supone que es mucho más fácil en el desierto porque allí no había mujeres, no había posibilidad de encontrar a mujeres, ¿no? Pero en el desierto era incluso más difícil porque no había mujeres de carne y hueso, pero estaba la tentación sexual y la imaginación, ¿no? Y eso era terrible porque había que controlar las pulsiones, ¿no? Que podían aparecer, por ejemplo, en el recordando a sus esposas que habían abandonado o a sus madres, ¿no? A las que habían dejado atrás. También Satanás podía tomar formas en las fantasías sexuales de los monjes y para evitar caer en la tentación, pues también la literatura recogía encuentros sexuales terribles, ¿no? Que servían a modo de lección para que el monje conociera los peligros y pudiera estar preparado, ¿no? Preparado mentalmente para resistirlos y apartarlos, ¿no? Las privaciones que padece el anacoreta pues son soportables gracias a su fortaleza de ánimo, ¿no? Y la automortificación, pues servía para transformar su alma, ¿no? Además, bueno, pues, por ejemplo, en las comunidades monásticas, los trabajos físicos de gran dureza, unidos con el ayuno, pues también reducen la energía y, por lo tanto, también las pulsiones que son inútiles, como las pulsiones sexuales, ¿no? Sí, quisiera hablar un poco de las mujeres porque este movimiento no es exclusivamente masculino. Tenemos casos de reclusas, Maraña, Cira, y tenemos también el caso de María Egipciaca también, que es un caso especial. ¿Qué papel jugaron? Porque tuvieron hasta un papel ejemplificador, ¿no? Sí, eso es. De hecho, no son casos extraordinarios. Hubo también una corriente ascética de mujeres ascetas que decidieron huir al desierto, ¿no? Para alcanzar esa perfección espiritual. No son muchas, porque lo más común era que vivieran ese ascetismo en el seno del hogar, que se apartaron un poco, ¿no? Y que, por ejemplo, vivieran ese entorno marginal pues en las zonas suburbanas, por ejemplo, en los cementerios, pero todas aquellas que acudieron al desierto, sí que son conocidas como las amas, ¿no? Las madres del desierto, sí que tuvieron un carácter ejemplificador, sobre todo porque mostraban con su fortaleza de espíritu que podían incluso tener un mayor control de su cuerpo y una mayor pureza de alma que los monjes. A los monjes no les gustaba mucho tener a estas compañeras como ascetas, ¿no? En el desierto, porque
porque eran mujeres que podían luego traducirse en tentaciones, ¿no? Así que la relación que tenían con ellas, era ambivalente, porque por un lado las admiraban, no eran objeto de admiración, mucho más aún cuando se consideraba que las mujeres pues tenían una debilidad de espíritu connatural a su sexo. Entonces, que mostraran esa fortaleza resultaba mucho más, como decía, digno de admirar. Pero por otro lado, también suponía la presencia física de una mujer y, por lo tanto, la tentación a la vuelta de la esquina, ¿no? Ahora querría hablar del tema literario. Digo literario en el sentido de que las vidas de estos santos, de San Antonio Abad y de otros anacoretas, se son narradas por otros santos a su vez. Y desde luego este tipo de literatura parece tener una intención ejemplificadora de hechos totalmente extraordinarios. Hay ascetas enterrados por leones, hay animales imposibles que aparecen y demás. ¿Cómo es estas biografías? ¿Cuál es el carácter que tienen estas biografías? Bueno, pues estas biografías, como también sucede, por ejemplo, en el género hagiográfico, es verdad que responden a un modelo, a un arquetipo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los ascetas, pues tenemos primero a San Antonio, ¿no? Como modelo biográfico que servirá para reproducir sucesivas biografías de otros ascetas, no solo en Egipto, sino también en Occidente, y como modelo de comunidad cenobítica, de comunidad monástica, pues tenemos la vida de Pacomio también, ¿no? Entonces, estos, digamos, que son considerados o reconocidos por la Iglesia como los fundadores del movimiento ascético, del movimiento monástico, su vida fue desarrollada en un modelo biográfico que va a servir de inspiración para sucesivos modelos de ascetas y de monjes, ¿no? Aquí lo que se reproduce, bueno, pues es precisamente esa mutatis mutandis, ¿no? Pero de manera paralela, pues en todas las biografías, pues supone sobre todo la aparición de un hombre, además, bien situado económicamente, miembro de la élite, que decide abandonar todas sus riquezas, que las dona, ¿no? Para vivir en comunión con Dios y asumir una vida ascética, ¿no? Entonces, practicando, bueno, pues tanto el ayuno, la oración, la abstinencia, y en ese camino de perfección espiritual del alma, pues abandona primero su ciudad y, por lo tanto, todos los lazos que lo integraban y lo identificaban como miembro de esa comunidad, acaba convertido en un individuo desarraigado, ¿no? Para avanzar hacia un espacio que es lo que se denomina la esjatía, que es el espacio más allá de los límites de la vida urbana y, por lo tanto, más allá del mundo civilizado. En Egipto, esa esjatía, ese espacio marginal, se identifica con el desierto, ¿no? Bueno, Éremos es el nombre que recibe en griego, que estos monjes reciban el nombre de eremitas. Y este espacio marginal también es objeto de una construcción arquetípica, ¿no? Se construye con los topoi, ¿no? Con los modelos clásicos de la geografía griega para esos espacios marginales. Por eso el desierto aparece en Egipto, pues, poblado de leones, que no son fauna característica del desierto, ¿no? O de lobos, ¿no? Pero porque son, como decía, modelos arquetípicos de la geografía griega para mostrar ese mundo liminal. Entonces nos encontramos con animales monstruosos o con animales feroces, para mostrar que es un entorno no civilizado y, por lo tanto, la morada de Satanás. Es por eso, por ejemplo, aparecen individuos negros, las prácticas sexuales que aparecen representadas en los ojos solamente de los monjes, pues también no son civilizadas, ¿no? Sí, muchachos etíopes y... Exacto, eso es. Y es sobre todo para demostrar ese mundo liminal, ¿no? Bueno, pues estos arquetipos se van a reproducir con más o menos adorno, pues en todas las biografías. Y sirven sobre todo para mostrar el progreso espiritual. Cuanto más severos, más monstruosos son los animales, más salvajes son las tentaciones y más impertérrito permanece el monje, pues más demuestra
que ha vencido la batalla a Satanás, ¿no? Perfecto, profesora. Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar ahora de su libro Carmen contra Paganos. Explíquenos un poco qué es este libro y cómo se vivió esta época, una época crucial en el cristianismo. Pues sí. Bueno, este libro lo que recoge es, en primer lugar, una edición crítica y una traducción al español que no existía, y además el comentario histórico, bueno, pues del Carmen contra Paganos, que es uno de los poemas del siglo IV, de finales del siglo IV, que resulta más interesante como reflejo del ambiente religioso de la Roma de este periodo, ¿no? Del último cuarto, ¿no? Del siglo IV. Es un poema que está escrito en tono de invectiva contra el politeísmo, tiene un tono crítico, muy despectivo hacia los dioses politeístas, así que, bueno, pues hemos de suponer que es una mano cristiana la que lo compuso, y resulta interesante para comprobar sobre todo cuáles eran los dioses que aún mantenían su vitalidad una vez que el politeísmo ya no es religión oficial, sino que ya eran devociones privadas. Eso sí, era el politeísmo mantenido y defendido por aquellos miembros de la élite que reconocían en esas devociones un emblema de su clase, ¿no? Y uno de los elementos, como decía, pues más característicos del Carmen es sobre todo el protagonismo no concedido a los dioses del panteón grecorromano, a los dioses oficiales, sino sobre todo el protagonismo concedido a los dioses mistéricos, por ejemplo, a Isis, a Cibeles. Este protagonismo responde además a la popularidad de estos cultos justo en este periodo. Y otra cosa también interesante es que esta popularidad, y de ahí también el tono de invectiva del poema, es que la popularidad de los misterios fue percibida por los cristianos como una seria amenaza, porque se trataba de cultos competidores con el cristianismo, ¿no? Tenían prácticas rituales e incluso un sistema de creencias que a los cristianos se les antojaba que era muy similar, ¿no? Y en el estudio histórico que desarrollo, bueno, pues ha analizado también, aparte de todo lo que es el escenario religioso, la presencia de los misterios en la Roma del periodo en el que se compone el poema, pues también analicé los elementos que permitían deducir a quién iba dirigida la invectiva, ¿no? Y en mi opinión, pues va dirigida a Betiagorio Pretestato, que es uno de los últimos representantes del politeísmo, que ocupó pues, los más importantes puestos de la administración civil en Roma, que fue un fiel devoto de los cultos tradicionales, pero sobre todo de los misterios, y al igual que su esposa, ¿no? Fabiaconia Paulina, de la que conocemos además pues, una inscripción preciosa. Muy bien, profesora. Saltamos ahora a una obra totalmente diferente, El espejo griego, que nos habla de la importancia y la influencia de la antigüedad clásica en la formación de Estados Unidos como nación. Explíquenos un poco el hilo conductor de esta obra. Bueno, pues aunque parezca sorprendente, la antigüedad clásica tuvo una importancia esencial, ¿no? Y estuvo presente en el inicio de Estados Unidos como nación, no solo en el ideario de los padres fundadores, sino también en la práctica política, ¿no? En primer lugar, bueno, porque la rebelión de las colonias americanas pues exigía una legitimación, ¿no? Y se buscó pues investigando antecedentes de prestigio. Y estos se encontraron en el mundo clásico. Así que, del mismo modo que las ciudades griegas se unieron en las guerras médicas y vencieron al imperio persa, pues las colonias americanas se veían como un trasunto, ¿no? Perfecto. Y pensaban que lograrían así vencer al imperio británico, como hicieron, ¿no? Eran, digamos, las proclamas que se lanzaban durante la revolución. Y una vez lograda la victoria, pues será necesario sentar las bases de un nuevo modelo político, porque hasta entonces, bueno, las colonias, cada una tenía su propia estructura económica, su propio poder ejecutivo, etcétera, legislativo, y era necesario, pues, un modelo político que, por supuesto, no podía ser monárquico, porque acababan de escapar de la monarquía británica, Por supuesto. ¿verdad? Y que hiciera compatible, pues, dos principios que son aparentemente contradictorios, que es un modelo político único para todas las colonias, ¿no? Y a su vez la preservación de la autonomía de cada una de ellas. Ese modelo lo encontraron en las confederaciones griegas.
¿no? Que es el modelo, la estructura política más característica del siglo IV en el mundo griego, ¿no? Lo que hicieron los padres fundadores es estudiar las distintas confederaciones griegas y dotaron a la nueva nación de un modelo con un único poder legislativo, ejecutivo y judicial, que es común a todas ellas, y al mismo tiempo hacerlo coexistir con el modelo ejecutivo, legislativo y judicial independiente para cada una de ellas, que es el modelo de las confederaciones del siglo IV, ¿no? ¿Aquí qué podemos ver? Bueno, pues que se recupera la historia como un instrumento útil para construir el futuro. Los padres fundadores pudieron hacerlo por su excelente formación intelectual, ¿no? Leían directamente del latín, del griego. John Adams pues, fue el gran clasicista de la Convención de Filadelfia, donde se diseñó la Constitución, ¿no? Conocían las obras clásicas, incluso hicieron labores de edición, porque hay que tener en cuenta que en esta época, a finales de 1700, todavía la filología clásica no se había desarrollado como disciplina científica, ¿eh? En los debates constituyentes, esto es muy emocionante, bueno, exponían pasajes clásicos de los grandes autores. Y lo que es más interesante aún es que no solo estudiaban y exponían los modelos exitosos del pasado, estos no les interesaban, sino sobre todo aquellos que habían resultado un fracaso, para estudiar los errores cometidos, aprender de ellos y evitarlos en su propuesta de gobierno. Y luego, bueno, si Estados Unidos nació como un Estado federal, tomando como modelo las confederaciones griegas del siglo IV, bueno, pues van a tomar la República Romana y el gobierno mixto de Polibio como el modelo ideal para construir el organigrama interno del Estado. Sí, qué interesante, ¿eh? Las sociedades que no conocen la historia están condenadas a repetirla. Y por otra parte, quisiera también decir que hay un caso muy interesante que es el de los topónimos como Cincinnati, que viene también de esta antigüedad griega con la asociación. Hay muchas Atenas, bueno, hay toda una topografía que está inspirada bueno, pues en poleis griegas o en grandes héroes. Luego, por ejemplo, podemos ver que en el diseño, en los primeros momentos del diseño del Estado, incluso durante la Revolución, utilizaron como motes, bueno, los grandes apodos de los grandes héroes del mundo grecorromano. Y son apodos que no son elegidos al azar, sino conociendo la biografía de esos grandes personajes y viendo en ellos un modelo que querían aplicar en su realidad, ¿no? El estudio, por ejemplo, de los apodos grecorromanos también nos permite reconocer esa gran devoción que tenían por el mundo clásico. Bueno, profesora, llegamos a un personaje súper popular y complejo, que es Hipatia de Alejandría. ¿Cómo eligió acercarse a esta figura? ¿Qué papel juega la ciudad? ¿Y cómo describiría la atmósfera político-religiosa de esa época? Bueno, pues yo me acerqué a Hipatia de manera absolutamente tangencial, entre otras cosas porque apenas hay datos de su vida. Pero es verdad que al estudiar Alejandría, que es una de las ciudades que constituye pues, uno de los escenarios religiosos más interesantes del periodo tardo antiguo, pues aparece ella, ¿no? La ciudad es fascinante en este periodo porque confluyen, por ejemplo, distintas corrientes teológicas cristianas, el catolicismo, el arrianismo, hay una comunidad judía muy poderosa, la élite se mantiene politeísta, ¿no?, en la defensa de los cultos tradicionales. Además, pues persisten los cultos a las divinidades egipcias, ¿no? Así que, bueno, pues en este escenario tan vital, tan vivo, aparecen figuras como Hipatia que desempeñan un papel fundamental, sobre todo porque muestran que hay ese entorno vivo, ¿no? Ese entorno intelectual y de coexistencia religiosa. Es verdad que tenemos en la ciudad de Alejandría episodios ocasionales de violencia, ¿no? Pero también tenemos el caso, bueno, de la Escuela Filosófica de Alejandría, ¿no?, la que perteneció a Hipatia y que nos habla de una ciudad en la que los cristianos compartían la herencia cultural pagana y la preservaban. Participaban en clases cristianos y politeístas, ¿no?
Hipatia tuvo, pues como alumnos, miembros de una y otra devoción religiosa. Bueno, además es una ciudad que tiene una gran riqueza económica como capital, ¿no? Pues hay que recordar que Egipto era el granero de Constantinopla, ¿no? Y esto también explica que fuera un centro estratégico para la administración imperial. Y por eso, para la administración imperial, era imprescindible mantener la paz social, la estabilidad y garantizar la concordia entre los grupos sociales con distinta devoción religiosa. ¿Cuál es el escenario, la atmósfera pues, de la época? Pues ya lo he mencionado antes, que finales del siglo IV es un periodo de una competencia muy intensa, porque aunque el cristianismo ya lleva 3 siglos de existencia y había ido calando en la sociedad grecorromana, pues aún no se había consolidado en las estructuras de poder. Y es ahora, en el siglo IV, a finales, sobre todo, y en el siglo V, bueno, pues cuando asistimos a una cristianización de las élites, ¿no? Comprobamos también, es verdad, que hay algunas familias, también lo he comentado, bueno, pues que se mantienen fieles a las devociones tradicionales, ¿no? Y cuando todavía el cristianismo, perdón, el politeísmo seguía teniendo su carácter de religión oficial, pues esto suponía que el emperador, fuera cristiano o no, a título privado, era el pontífice máximo y tenía que velar por el mantenimiento del aparato religioso tradicional. ¿Qué sucede? Pues con Teodosio, que declara el catolicismo religión oficial del Estado, bueno, pues se hace el cristianismo una alternativa atractiva, también económica y socialmente, y se despliegan medidas, pues para hacerlo así, ¿no? Ya a partir de Constantino me refiero, ¿no? Y a partir de Teodosio lo que sucede es que hay medidas que van a limitar cada vez más la actividad cultural politeísta. Pues, por ejemplo, ya no hay subvenciones estatales, porque ya no es religión oficial del Estado el politeísmo, y esto supone pues, que es muy difícil mantener los espacios sacros, mantener el aparato cultural, la legislación castiga los sacrificios, el acceso a los templos. También es verdad que muchas de estas medidas son propaganda, ¿no? Y que no se aplicaron al pie de la letra, pero es verdad que hubo cristianos que emplearon la violencia y que destruyeron espacios de culto, politeísta me refiero, pero son casos muy puntuales, ¿no? Y no puede interpretarse como parte de una estrategia diseñada desde los centros de poder para acabar con el politeísmo, esto en absoluto, ¿no? Y la prueba es Alejandría, ¿no? Que incluso en el siglo VI sabemos, por ejemplo, que el director de la escuela de Alejandría era un politeísta y tenía como segundo a un cristiano, ¿no? ¿Y entonces cuál fue el detonante para la muerte de Hipatia? Bueno, pues Hipatia sobre todo fue víctima de una competencia por el poder, entre el poder político y el poder religioso. El poder político, bueno, representado en el prefecto, Orestes, ¿no? Y el poder religioso representado por el obispo Cirilo, que quería asumir un liderazgo que fuera más allá del liderazgo espiritual o del liderazgo de la comunidad cristiana, ¿no? Analizando todo ese escenario político-religioso, bueno, pues vemos que Hipatia era un negociador muy adecuado, era un intermediario aceptado pues prácticamente por todas las fuerzas vivas de la sociedad alejandrina, ¿no? En primer lugar, por su condición de filósofa, ¿no? De un gran prestigio y muy reconocida. En segundo lugar, porque tampoco se había comprometido activamente en la defensa del politeísmo. Pues, por ejemplo, en la destrucción del Serapio de Alejandría, ella no intervino y compañeros suyos de la escuela sí que participaron activamente, bueno, y se jactaban de haber matado a cristianos, ¿no? Y luego también porque mantenía muy buena relación con los círculos del poder cristiano, tanto a nivel imperial como a nivel local. Bueno, hay que recordar todas las cartas, toda la correspondencia mantenida con sus antiguos alumnos, ¿no? Que ahora ocupaban puestos en esa administración. Así que la autoridad que le era reconocido en estos 3 ámbitos la convirtieron en una figura de una gran influencia en la ciudad, libre de las presiones que podía ejercer el obispo Cirilo. Entonces era una pieza clave en el escenario político, sobre todo para garantizar esa paz social que buscaba la administración imperial. Con su asesinato, lo que pretendía Cirilo era eliminar el símbolo de esa alianza entre paganos, judíos y cristianos, que era enemiga del patriarca, ¿no? La amenaza que representaba su papel mediador en esa estrategia basada en el consenso, pues fue resuelta pues, con su muerte, ¿no? Así que su muerte, más que reflejo de la derrota politeísta,
pues como decía, pues hay que entenderla como el acto final de un enfrentamiento entre el poder civil y el religioso. Efectivamente. Bueno, profesora, nos encaminamos hacia el final de la entrevista. Usted ha participado en varias obras colaborativas como Hispania tardoantigua y visigoda, Los negocios de Plutón, Cristianismo primitivo y religiones mistéricas, Figuras femeninas bíblicas de la antigüedad, que está en alemán. ¿Podría hablarnos un poco sucintamente de cada uno de estos trabajos? Sí, bueno, pues estos trabajos tienen una naturaleza distinta. Hay algunos que son contribuciones a manuales, es decir, a libros de acceso para el estudiantado. Así que digamos que lo que presentan es una visión panorámica. Pues, por ejemplo, en Hispania tardoantigua y visigoda participé con otros colegas especialistas y muchos colegas de universidades españolas me han comentado precisamente la utilidad de este manual, porque hasta el momento de su publicación las aproximaciones que se habían hecho sobre la Hispania tardoantigua, pues sobre todo eran puras descripciones de materiales arqueológicos, ¿no? Y mi intención era ofrecer pues una visión general de las estructuras sociales, económicas, religiosas, de lo que permanece de la época altoimperial y lo que cambia, ¿no? Explicar qué cambia y los motivos, ¿no? Y es un elemento, bueno, pues que permite a los lectores comprender este periodo en Hispania como parte de la historia antigua de la península y permite también conectar con el desarrollo histórico del mundo medieval. Y otra manual, bueno, pues es Cristianismo primitivo y religiones mistéricas. Aquí participé en 2 capítulos que redacté junto a mi maestro, Jaime Alvar. Es un manual ya de hace muchísimos años, del 95. En ese momento fue muy novedoso porque explicaba el cristianismo en contexto, como un sistema religioso más, atendiendo al ambiente social e ideológico del periodo, y por eso pueden explicarse, como me he mencionado, pues la similitud entre el cristianismo y los misterios, ¿no? Sobre todo en sus actividades rituales. Tan similares parecían, bueno, que los padres de la Iglesia, ya lo he mencionado, bueno, pues percibían una seria amenaza en los misterios, ¿no? Y de ahí que la apologética se centrara en criticar como estos cultos, como sucedían en Carmen contra Paganos, ¿no? Y luego las otras contribuciones, bueno, pues son ya trabajos que forman parte de mi línea de investigación. En los negocios de Plutón, bueno, pues mi capítulo titulado Riquezas divinas en el mundo tardoantiguo estaba destinado a estudiar qué fue el patrimonio mueble e inmueble de los espacios sacros politeístas en el mundo tardoantiguo, ¿no? Y sobre todo porque lo que pretendía era demostrar que las autoridades imperiales, aun profesando la fe cristiana, no despegan siempre un comportamiento monolítico y menos ese comportamiento se traduce en la destrucción, ¿no? Los espacios sacros politeístas son protegidos porque son patrimonio oficial, ¿no? En la medida en que el politeísmo, ya lo he mencionado, pues es religión oficial del Estado hasta Teodosio, el emperador tiene que cuidar por su preservación y después sigue siendo patrimonio que forma parte de la riqueza imperial, ¿no? En cuanto al patrimonio mueble, también desde la administración imperial se toman medidas para proteger el expolio y la venta de los objetos de culto, ¿no? De las estatuas, sobre todo, que es una actividad, la venta, el expolio, ¿no? Se constata en las ciudades pequeñas, por ejemplo, que en momentos como en el siglo IV, pues se ven obligados a poner en venta todas sus riquezas, o bien a comprar material reutilizado para adornar sus entornos porque no tienen capacidad económica para adquirir material nuevo. Y bueno, pues para quien esté interesado en toda esta casuística que explica el reuso y la manipulación de esta riqueza, pues le invito a leer este capítulo que muestra, como digo, pues las posibilidades, ¿no? Que van más allá de acudir a la violencia religiosa para explicar el destino de los santuarios, ¿no? Y bueno, la última, la de las figuras femeninas bíblicas de la antigüedad, en realidad el objetivo de este trabajo era analizar el papel de las mujeres en una obra colectiva, pues qué papel tuvieron las mujeres en las estructuras eclesiásticas tardoantiguas, ¿no? Cómo se les fue arrebatando ese papel de liderazgo que sí que tuvieron en los primeros momentos, ¿no? Evangélicos, ¿no? Para ir progresivamente siendo relegadas pues a papeles cada vez en segundo plano, papeles menores, de diaconesas y presbíteras, ¿no? Que son las figuras que yo estudio en este trabajo. Yo explico ahí, bueno, qué funciones tenían y cómo se vieron mermadas sus competencias, pues hasta quedar únicamente constreñidas
al auxilio en la esfera femenina. Y desde luego también pues analizo que no es sorprendente esta limitación de competencias, porque la Iglesia pues nace como estructura patriarcal, ¿no? Y como no podía ser de otro modo, porque se desarrolla en el seno de una sociedad, la romana, que también lo es, ¿no? Perfecto, bueno, pues profesora, ha sido un placer charlar con usted. Estoy seguro de que tendremos la oportunidad de requerir otra vez su presencia sobre temas ya mucho más concretos. Ya, Estupendo. en nombre de la asociación, de nuestros suscriptores, le agradezco muchísimo su disposición y nada más. Si nos quiere decir cualquier cosa, este es Pues el sí, momento. encantada. Estoy encantada de poder participar en estos encuentros y estoy a disposición, bueno, pues para hablar de temas más en concretos, porque es verdad que yo espero haber abierto el apetito con estas ligeras pinceladas. Pues hombre, imagínese el tema de la influencia de la antigüedad clásica en un país como Estados Unidos, el tema de Hipatia y todo, y simplemente este último tema que hemos comentado del papel de las mujeres en la iglesia incipiente, son temas que por sí solos convocan a múltiples encuentros. Muchas gracias otra vez y nos vemos próximamente. Estupendo. Gracias. Bueno, pues ya detengo.